la W. Hablan los ministros. Desde Nueva York, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, gracias por atendernos a esta hora en la W. María Camila, muy buenos días. Un saludo especial a usted, a los compañeros y compañeras en la cabina y a todos los oyentes. Se espera que en estas próximas horas, o ya debe estar en eso, pues que usted dé a conocer, ministro, a los representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ese plan de choque con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca acelerar la ejecución del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esta ruta? Bueno, María Camila, mañana temprano, junto con el canciller y con el alto comisionado de paz, tendremos una primera reunión con los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como se sabe, la misión de verificación de la implementación del acuerdo de paz en Colombia reporta directamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en la tarde será el canciller el que haga la presentación formal de ese informe y de el plan de aceleración del cumplimiento del acuerdo de paz. Usted recordará, María Camila, que hace 3 meses exactamente el presidente de la República vino a Naciones Unidas, vino ante el Consejo de Seguridad, se comprometió con el Consejo de Seguridad a acelerar la implementación del acuerdo de paz, reiteró la voluntad del gobierno nacional de que la implementación del acuerdo de paz, especialmente en los territorios, era la base fundamental de la política de paz total del gobierno del presidente Petro. Y lo que hacemos hoy, 3 meses después, es empezar a mostrar los resultados. Estuvimos en estos 3 meses en las 16 zonas PD del país. Estamos construyendo unos pactos de transformación territorial para priorizar y focalizar los recursos del presupuesto nacional en esas zonas más afectadas por el conflicto, pero más allá de los pactos territoriales vamos a presentar este plan de choque, este plan de aceleración, este plan de respuesta rápida en los territorios, y también la implementación integral del acuerdo de paz que hemos venido también discutiendo al interior de la CECIBI con la otra parte contratante, que es el partido, los representantes de los excombatientes de las FARC, hoy agrupados en el Partido Común. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de presentar un plan con 6 puntos muy concretos, más allá de los pactos territoriales, los temas de una estrategia de seguridad en los territorios para los líderes sociales y los excombatientes de las FARC que están siendo amenazados y lamentablemente asesinados en algunas zonas, los avances de la reforma rural integral, una nueva gobernanza para la implementación del acuerdo de paz, una nueva institucionalidad que hemos venido construyendo en estos 3 meses. En fin, yo creo que se trata de un plan completo, detallado, con unas acciones concretas y un cronograma concreto que va en una primera parte hasta el final del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que pretende dejar también una hoja de ruta definida para los años que quedan de la implementación del acuerdo con las FARC. Sí, precisamente, ministro, pues en uno de estos últimos puntos es la creación de instancias respectivas, ¿no?, del Gabinete de la Paz para hacerle seguimiento a esa agilización de la implementación del acuerdo. ¿Esto incluye cronogramas de trabajo, incluye que haya unas agendas y que se cumplan esas agendas? Sí, incluye, como lo dije anteriormente, el establecimiento de una articulación, la implementación del acuerdo de paz en los territorios en estos 7 años ha tenido avances importantes. Yo creo que sería injusto, pero además sería autoflagelarnos como nación señalar que no se ha logrado nada en estos 7 años. Yo creo que hay avances en inversión. De las visitas que hemos hecho al territorio se desprende que hay liderazgos sociales muy importantes, hay esperanza de la gente que se acelere la implementación del acuerdo de paz. Hay que reconocer también que hay un miedo frente al tema de la inseguridad por la insistencia en la violencia de ciertos actores
en esas zonas, pero allí lo que hemos visto es que a pesar de los avances han sido insuficientes, no se han priorizado las obras que realmente impacten la transformación territorial y nos hace falta avanzar mucho en articulación entre el gobierno nacional con las comunidades, con los alcaldes y con los propios gobernadores de las 16 zonas PD. Y lo que pretendemos hacer con un cronograma establecido, los pactos territoriales de los que le hablaba María Camila, es señalar con toda claridad, con fechas establecidas, cuáles son las obras de impacto territorial con la participación de las comunidades que vamos a hacer en la segunda mitad del mandato del presidente Gustavo Petro y que vamos a dejar planteado hacia el futuro, porque en el gobierno hay una claridad absoluta del jefe de Estado para abajo que solo transformando esos territorios vamos realmente a evitar que se reciclen esas violencias que durante 50 años han afectado históricamente las mismas zonas de Colombia. Sí. Señor ministro, la presentación de este plan de choque pues se dará en medio de una turbulencia política y jurídica que hay en el país. Quizás sobre el impacto de la decisión del Consejo Nacional Electoral y de otros temas, yo quiero preguntarle, ¿habrá oportunidad quizá de hablar allí en el Consejo de Seguridad de estos temas internos, quizá de ese choque institucional que incluso el presidente Gustavo Petro dijo alguna vez ha afectado también el cumplimiento de los acuerdos con las FARC? Bueno, dentro del plan de choque de la implementación del acuerdo de paz hay un punto referido al acuerdo nacional, a la necesidad que tenemos los colombianos de avanzar en superar la polarización, de en medio de las diferencias encontrar caminos precisamente para enfrentar la violencia, para evitar la interferencia armada en las próximas elecciones, para garantizar estabilidad institucional y para transformar esos territorios que hacen parte también del acuerdo nacional del que hemos venido impulsando en los últimos días. De alguna manera, por ejemplo, el viernes pasado, en el norte del Cauca, que es una zona PD de Colombia, tuvimos la ocasión de celebrar un acto realmente histórico en el norte del Cauca que no se había visto durante décadas, un acuerdo interétnico, intercultural en el que participaron comunidades indígenas, afros y campesinas del norte del Cauca que recibieron más de 1.500 hectáreas, predios emblemáticos que hayan sido objeto de un conflicto histórico, un conflicto social, un conflicto por la tierra que tenían con el sector azucarero del Valle del Cauca. En ese acuerdo interétnico intercultural participaron los gremios de la producción azucarera Azocaña y Procaña, firmaron ese documento y avanzamos en un proceso de financiación de proyectos productivos en los cuales participa el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, de la Agencia de Desarrollo Rural, de la Agencia de Tierras y la propia Azocaña con recursos del sector para hacer más productivas esas tierras y avanzar precisamente en la transformación del territorio. Eso es lo que queremos repetir en todo el país y más allá de las confrontaciones institucionales, de decisiones equivocadas que lamentablemente tomó el Consejo Nacional Electoral en la última semana, lo que vamos a plantear aquí es los avances que necesita el país para ponernos de acuerdo en la implementación del acuerdo de paz. Precisamente, ya que nombró el Consejo Nacional Electoral, ¿qué sigue esta semana con respecto a ese proceso, ministro? ¿Qué va a pasar con el presidente de la República? No, lo que sigue será la investigación del Consejo, serán los abogados los que interpongan los recursos. La verdad, Camila, por el momento estamos concentrados en este tema, concentrados en la agenda legislativa de esta semana. El miércoles se retoma ya en la recta final la discusión de la reforma laboral. Esperamos que el propio miércoles se debatan y se aprueben los últimos artículos para que la reforma pase al Senado de la República. Tenemos avances en la mesa técnica de salud. Esperamos presentar ponencia esta semana de la reforma a la salud para que comience la discusión. Igual en el tema de la jurisdicción agraria, que entre otras cosas hace parte de este plan de choque de la implementación del acuerdo de paz, cumplir uno de los
propósitos fundamentales del acuerdo en el 2016, que era la creación de la jurisdicción agraria dentro del punto 1 de la reforma agraria. Igual avanzamos en la reforma política. Hay muchas tareas y tenemos que estar concentrados en eso más allá de la coyuntura de las decisiones del Consejo Electoral. Sí, pero señor ministro, yo quiero insistir en un tema, y es que incluso ayer usted publicó en X respecto a esta intervención que hicieron los ministros en el plateado, que pues durante los últimos años hubo otros gobiernos que miraron hacia otro lado, y ahora sí que se presentan los ministros en el territorio, pues se cuestiona, se critica esto que hace el gobierno nacional. Entonces yo sí quiero preguntarle si quizá, al igual que lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro, y de cara también a lo que ustedes van a presentar allá en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues si quizá sí consideran que hay algún intento como de sabotaje constante al gobierno nacional, y pues específicamente, como le menciono, en los avances respecto a temas de seguridad, de oferta institucional en los territorios, también ese acuerdo nacional. Es decir, si ustedes consideran que hay una especie de sabotaje desde ciertos sectores al gobierno. Bueno, no, hay una oposición que es absolutamente válida y legítima, que yo realmente creo que cumple su papel. Sería muy importante que esa oposición tuviera una actitud mucho más propositiva frente a decisiones del gobierno que benefician a todos los colombianos y que van más allá del mandato del presidente Petro. La recuperación, la transformación de esos territorios para sacarlos de las economías ilícitas, para meterlos dentro de una economía productiva, dentro de una economía lícita, la inversión social en esos territorios, la recuperación del control territorial que se hizo en el Plateado Cauca y que debe avanzarse en muchas otras zonas del país, nos interesa a todos los colombianos, y esa pérdida paulatina de control territorial no se dio en estos 2 años. Las cifras están allí. El crecimiento geométrico de los grupos armados al margen de la ley en los 4 años del gobierno anterior, después de la firma del acuerdo de paz, es evidente, están las cifras oficiales, no basta con mirarlas. Y yo creo que más allá de eso, por eso el punto 1 del acuerdo nacional que ha venido planteando el gobierno tiene que ver con la recuperación de la seguridad y con garantizar en el 2026 unas elecciones tranquilas, unas elecciones seguras, unas elecciones transparentes para todos los colombianos. Pues muchas gracias, ministro, en todas las reuniones que lleven a cabo en Nueva York. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana y suerte, éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes, María Camila.